Junio de 2024, problema B1 de gravitación. Dice que un satélite de 200 kilos de masa se mueve en una órbita cerrada alrededor de la Tierra y que en un determinado instante es detectado a 630 kilómetros de altura, moviéndose a 9,92 kilómetros por segundo, con una velocidad perpendicular a la dirección radial. Mira, nos están diciendo que es una órbita cerrada, pero no sabemos si es una órbita circular o una órbita elíptica. De hecho, la pregunta A me dice, compare la velocidad del satélite con la que le correspondería a una órbita circular de la altura dada y del resultado anterior razone si la órbita es circular o elíptica. Mira, tendríamos un satélite que circula a 630 kilómetros de altura, ¿vale? Entonces, para saber la distancia al centro de la Tierra, acordaros que tenemos siempre que sumar el radio terrestre más la altura de órbita, ¿vale? El radio terrestre es 6.370 kilómetros, más 630 kilómetros me queda justo 7.000 kilómetros, ¿vale? Entonces, el radio de la órbita, suponiendo que sea una órbita circular, sería el radio terrestre más la altura orbital, que me quedaría 7.000 kilómetros, que son 7 por 10 a la 6 metros. Y lo que vamos a hacer es suponer que es una órbita circular. Pero fijaros que me dice que se mueve a 9,92 kilómetros por segundo con una velocidad perpendicular a la dirección radial. ¿Qué es lo que sucede en las órbitas circulares? Que la velocidad, si nosotros hacemos un vector unitario radial al radial, siempre este vector unitario radial va a ser perpendicular a la velocidad, ¿vale? La velocidad siempre es tangente a la trayectoria y esa velocidad y el radio de giro siempre forman un ángulo de 90 grados, ¿vale? Pero en las órbitas elípticas no sucede igual. En las órbitas elípticas este vector unitario radial y la velocidad solo es perpendicular en dos puntos. En el punto más alejado, ¿vale?, que llamamos afelio cuando estamos hablando del Sol y planetas describiendo un movimiento alrededor de él, o en el caso de la Tierra llamamos apogeo, y en el perihelio. Ahí estos ángulos son 90 grados y las velocidades son perpendiculares al vector unitario radial. En cualquier otro punto no. Es decir, que con lo que me han dado yo sé ya que o bien la órbita es circular o bien la órbita es elíptica, pero me encuentro o en el apogeo o en el perigeo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es suponer órbita circular, calcular la velocidad, que es constante, y compararla con esto. Si me da lo mismo, ya sabré que es una órbita circular, y si no, sabré que es una órbita elíptica, ¿vale? Así que vamos a empezar con el A. Mirad, siempre hay que decir una frase introductoria. Si este satélite está girando alrededor de la Tierra en un movimiento circular uniforme, es porque aquí hay una fuerza que actúa como fuerza centrípeta, y esa fuerza es la fuerza gravitatoria, ¿vale? Entonces, sabéis que no podéis poner la expresión de la velocidad orbital directamente, sino que hay que deducirla. Para deducirla, pues aquí introduciremos de alguna manera, ¿vale? Al ser la velocidad, diremos algo como al ser la velocidad perpendicular al radio de giro, la fuerza gravitatoria que atrae ese satélite actúa como fuerza centrípeta y le hace girar, describiendo un movimiento circular uniforme. Podemos poner eso y entonces plantear la expresión de que el módulo de esa fuerza gravitatoria tiene que ser la fuerza centrípeta. Sabiendo la ley de gravitación universal de Newton, podemos decir que G por la masa de la Tierra por la masa de ese satélite, partido del radio de órbita al cuadrado, tiene que ser igual a fuerza centrípeta, que es la fuerza que sufre ese satélite, sería la masa del satélite por aceleración centrípeta. Pero en vez de aceleración centrípeta voy a poner directamente velocidad orbital partido del radio de órbita. Mira, aquí podemos quitar este cuadrado con este radio de órbita y la masa del satélite. Y de aquí podemos despejar ya la velocidad de órbita, suponiendo que fuera una órbita circular, ¿vale? Sería raíz cuadrada de G por masa de la Tierra partido del radio de órbita. Ponemos los valores de G que me lo dan, la masa de la Tierra que también me lo dan, y cuidado. Bueno, se ha cortado el vídeo, pero estábamos por aquí, ¿vale? Estábamos deduciendo la velocidad de una órbita circular.
Y os decía que tuvierais cuidado con el radio que hay que poner aquí porque es el radio de órbita y muchas veces cogéis el radio de la Tierra y lo ponéis aquí directamente. Tenéis que sumar la altura de órbita más el radio terrestre para sacar el radio de la órbita, ¿vale? Y lo ponemos aquí y nos saldría una velocidad de 7.542. Entonces lo que hay que deducir es que al compararla con la velocidad que tiene en ese punto el satélite nos damos cuenta de que no es igual. En una órbita circular la velocidad es uniforme porque es un movimiento circular uniforme. Por lo tanto, si no es la misma velocidad es que la órbita no es circular, ¿vale? Se trata de una órbita elíptica y como os había dicho antes, hay dos puntos en el que puede estar el satélite en este momento. Como la velocidad me dice que es perpendicular a la dirección radial, solo puede estar o en el apogeo o en el perigeo. Entonces tenemos que pensar que a medida que se aleja de la Tierra, este radio va siendo mayor y por lo tanto la velocidad de órbita, aunque no estamos en una órbita circular, pero la velocidad de la órbita elíptica también va siendo menor, ¿vale? Cuando nos acercamos a la Tierra, acelera, siente más la atracción gravitatoria y la velocidad es mayor. Por lo tanto, deducimos que al ser la velocidad mayor que la velocidad de una órbita circular y al ser la velocidad perpendicular a ese vector unitario radial que me estaban hablando, de estos dos puntos, el único posible es el perigeo, ¿vale? Es decir, que tenemos que está en una órbita elíptica y además sabemos que está en este momento en el perigeo. Vamos a responder al B. Dice, calcula los módulos del momento angular y de la aceleración del satélite en el instante dado, ¿vale? Bueno, pues el momento angular, que es una magnitud vectorial, es el producto de R por M por V. R por producto vectorial, perdón, M por producto vectorial de R por V. Estoy buscando los datos o la calculadora para sacarlo, que lo tengo por aquí. Entonces lo que me piden a mí es el módulo, ¿vale? El módulo de un producto vectorial, bueno, M es producto escalar, es la masa. El módulo del producto vectorial de estos dos vectores sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman ambos. Pero como me está diciendo el ejercicio, en este momento dado, vuelvo a repetir, la velocidad es perpendicular a ese vector radial. Por lo tanto sería seno de 90 y el seno de 90 es 1. Aquí estoy hallando el módulo, el módulo. Entonces tendríamos 200, que es la masa del satélite, por el radio, que era 7 por 10 a la 6, por la velocidad, que es 9,92 km por segundo, o sea, 9.920 metros por segundo. Esto me dejaría un momento angular de 1,39 por 10 a la 13 kilogramo por metro partido por segundo, o sea, kilogramo por metro cuadrado partido por segundo. ¿Y cuál sería la aceleración? Dice, pues mirar, volvemos a decir lo mismo. ¿Cómo es en este momento la velocidad? Perpendicular a ese vector radial. Por lo tanto, aunque es verdad que la velocidad va cambiando, y sabéis que si cambia el módulo de la velocidad hay aceleración tangencial, justo en el apogeo y en el perigeo, la aceleración tangencial es cero, porque la velocidad es perpendicular a la fuerza. Y entonces, en esos dos momentos, la aceleración es única y exclusivamente normal. ¿Qué quiere decir? Que en cualquier punto de la trayectoria, la aceleración gravitatoria cambia dirección y velocidad y módulo, cambia la dirección y el módulo de la velocidad. Pero en estos dos puntos solo cambia la dirección. Es decir, que en el perigeo deberíamos poner algo como que en el perigeo la aceleración gravitatoria es aceleración centrípeta solo, ¿vale? Entonces, si nosotros calculamos la aceleración gravitatoria en ese momento, masa de la Tierra partido por distancia al cuadrado, radio, tenemos que entender que la distancia es esto, ¿vale? Nos quedaría 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra
partido de esa distancia, 7 por 10 a la 6 al cuadrado. Esa aceleración, esa gravedad, sería la aceleración centrípeta y me quedaría 8,13 metros por segundo al cuadrado. Este sería el módulo de la aceleración centrípeta y este sería el módulo del momento angular.